Resumen de Lágrimas, de Manuel Acuña. Desde los primeros versos de Lágrimas, el poeta recuerda uno de los momentos más dolorosos de su existencia, la separación de su hogar durante la infancia. La memoria regresa a él como una herida que nunca terminó de cerrar. El recuerdo surge acompañado de tristeza, como si los años transcurridos no hubieran disminuido el peso de aquella despedida. El narrador evoca el instante en que todavía era un niño. Frente a él se encontraba su padre, quien, conmovido por la partida inevitable, tomó su cabeza entre las manos. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, le habló con ternura y firmeza. No era una despedida cualquiera. Era el comienzo de un viaje que habría de cambiar su vida para siempre. El padre comprendía que el niño debía marcharse en busca de un nuevo destino. Sabía que el camino estaría lleno de pruebas y sufrimientos. Por eso intentó prepararlo para los dolores que aún desconocía. Le habló del valor, de la esperanza y de la necesidad de mantener el ánimo incluso en los momentos más oscuros. También le pidió algo muy sencillo y profundamente emotivo, que nunca olvidara el amor de su padre. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón del muchacho. No eran simples consejos. Eran una especie de herencia espiritual que habría de acompañarlo durante toda su existencia. La escena se vuelve aún más conmovedora cuando llega el momento definitivo de la separación. Padre e hijo unen sus lágrimas en un mismo llanto. El hombre besa la frente del niño y lo estrecha entre sus brazos. Después, poco a poco, la distancia comienza a abrirse entre ambos. Mientras el sol se hunde en el horizonte y el crepúsculo cubre el paisaje, el niño contempla cómo la ciudad natal se aleja lentamente. Con ella desaparecen también los lugares de la infancia, los juegos, los recuerdos felices y la protección familiar. La ciudad se transforma en una silueta cada vez más pequeña hasta perderse en la distancia. La naturaleza acompaña este momento con una atmósfera melancólica. El viento nocturno sopla suavemente alrededor del viajero. Lleva consigo perfumes y sonidos delicados que parecen recordar el cariño de la madre ausente. El poeta imagina que, entre aquellas corrientes de aire, todavía viaja el eco de los besos maternales y de las caricias recibidas durante la niñez. La noche avanza lentamente. A lo lejos resuenan las campanas llamando a la oración. El sonido se mezcla con la tristeza del joven viajero y crea una sensación de profunda soledad. Una estrella aparece entre las nubes, iluminando tenuemente el camino. La inmensidad del cielo parece reflejar la inmensidad del dolor que comienza a crecer dentro de su corazón. Entonces el niño, incapaz de contener sus emociones, dirige una despedida a su hogar. Lo llama hogar bendito. Lo llama refugio de sus recuerdos más queridos. Lo llama el lugar donde nacieron sus sueños y sus ilusiones más puras. En ese momento surge una duda terrible. El muchacho no sabe si volverá a contemplar aquellas paredes amadas. No sabe si el destino le permitirá regresar. Tampoco sabe si aquella despedida podría convertirse en una despedida definitiva. Por eso sus palabras adquieren un tono casi profético. Teme que la muerte pueda sorprenderlo lejos de casa. Teme que el tiempo destruya los lazos que lo unen a su origen. Teme que la distancia transforme los recuerdos en sombras. A pesar de esos temores, conserva una esperanza. Imagina que algún día volverá. Sueña con regresar al lugar donde nació y recuperar el tesoro emocional que deja atrás. Por ello le pide a su hogar que conserve intactos sus recuerdos hasta el día de su regreso. Mientras formula esta súplica, las lágrimas brotan con fuerza de sus ojos. El llanto se convierte en la expresión más sincera de su sufrimiento. El título del poema encuentra aquí uno de sus primeros significados: las lágrimas representan el vínculo entre el pasado feliz y el presente doloroso. Son el lenguaje silencioso de un corazón que se resiste a olvidar. Las sombras de la noche se vuelven más profundas. El cielo parece abrirse sobre su cabeza. En medio de aquella oscuridad aparece una luz misteriosa que llama su atención.
El joven levanta la mirada. Algo extraordinario está a punto de suceder. La primera etapa de su viaje termina en ese instante de incertidumbre, tristeza y esperanza. Ha dejado atrás el hogar, la protección familiar y la inocencia de la infancia. Frente a él se abre un mundo desconocido lleno de desafíos. Las lágrimas continúan acompañándolo mientras avanza hacia un destino que todavía ignora. Después de aquella visión misteriosa que cerró la primera parte del poema, el joven viajero parece quedar suspendido entre el sueño y la realidad. La tristeza acumulada por la separación de su hogar lo envuelve por completo. Las lágrimas han agotado sus fuerzas y su espíritu entra en una especie de letargo sombrío. Cuando recupera la conciencia de cuanto lo rodea, descubre que la noche ha cambiado. Ya no es la noche serena de las estrellas y los recuerdos. Ahora es la noche de la ausencia. Un velo oscuro parece extenderse sobre todas las cosas. El cielo se encuentra cubierto por sombras impenetrables. No hay estrellas que iluminen el camino. El aire mismo parece haberse vuelto frío y hostil. Todo cuanto rodea al viajero refleja el sufrimiento de quien ha sido arrancado de los seres que ama. Acuña describe entonces uno de los sentimientos más profundos del destierro emocional, la sensación de vivir lejos del cariño. El ausente no solamente abandona una casa o una ciudad, abandona también una parte de sí mismo. Cada recuerdo se convierte en una herida abierta. Cada pensamiento regresa inevitablemente a los días felices de la infancia. El poeta compara su alma con un inmenso desierto. En ese desierto no existen árboles ni oasis verdaderos. Todo parece una ilusión. Cada esperanza se transforma en un espejismo. Cada espejismo adopta la forma de un amor perdido. Así transcurren para él las horas interminables de la separación. El tiempo avanza lentamente mientras la nostalgia consume sus fuerzas. Aún así, dentro de aquella tristeza sobrevive una pequeña llama. La esperanza sigue acompañándolo. En algunos momentos imagina nuevamente su hogar. Lo ve elevarse sobre sus recuerdos como una visión luminosa. La fe que parecía muerta comienza a estremecerse dentro de su pecho. Por un instante cree que el sufrimiento terminará. Piensa que tal vez llegará una hora en la que el llanto se convierta en alegría y el dolor en consuelo. Su corazón, marchito por la pena, intenta abrirse nuevamente a la vida. Es como una flor que espera los primeros rayos del amanecer para desplegar sus pétalos. No obstante, cuando parece que la esperanza va a triunfar, ocurre algo inesperado. La felicidad que creía cercana se transforma de pronto en una nueva fuente de sufrimiento. El corazón se abre únicamente para guardar una dolorosa revelación. Las caricias que esperaba recibir ya no pertenecen a los vivos. Son las caricias de un muerto. La escena adquiere entonces un carácter sobrenatural. Bajo la luz blanca de la luna, el poeta distingue una figura que emerge lentamente en la distancia. La aparición se forma poco a poco entre la claridad plateada de la noche. Al principio parece una sombra difusa. Luego adquiere contornos más precisos. La figura se acerca. Está envuelta por los velos del sepulcro. La muerte parece acompañarla. Sobre su frente se dibuja una expresión de angustia. Sus movimientos son lentos y solemnes, como los de un ser que ya no pertenece completamente al mundo de los vivos. El viajero observa la visión con asombro y temor. Su corazón reconoce inmediatamente a quien tiene delante. Es su padre. El mismo padre que años atrás lo había despedido entre lágrimas. El mismo que le pidió valor para enfrentar la vida. El mismo que prometió aguardarlo hasta su regreso. Ahora aparece convertido en una sombra silenciosa. La emoción es tan intensa que las palabras parecen insuficientes. El poeta intenta escuchar lo que aquella figura quiere decirle. Ve que sus labios se mueven. Ve que el pecho de la aparición se agita con sollozos. Ve que una mano se eleva lentamente para bendecirlo.
Aunque no logra comprender todas sus palabras, entiende el mensaje esencial. Es una despedida. La sombra continúa elevándose poco a poco, semejante a la niebla que se levanta sobre los campos al amanecer. Durante unos instantes permanece suspendida entre el cielo y la tierra. Después cierra los ojos. Un suspiro atraviesa la inmensidad. El viajero escucha un último adiós. Luego la figura desaparece. Todo vuelve a quedar en silencio. La noche recobra su oscuridad absoluta. El cielo, que momentos antes parecía iluminado por aquella presencia, se vuelve negro y desolado. El poeta levanta la mirada y comprende que algo terrible ha sucedido. Aunque nadie se lo ha dicho directamente, su corazón ya conoce la verdad. La aparición no era un sueño. Era el anuncio de una pérdida irreparable. La muerte ha visitado a su padre. Y él se encuentra lejos, incapaz de abrazarlo una vez más. Con esta dolorosa revelación concluye la segunda etapa del poema. La ausencia deja de ser únicamente la distancia respecto al hogar. Ahora se transforma en una separación definitiva. El viajero comprende que existen despedidas de las que nadie regresa, y que algunas lágrimas acompañan al ser humano durante toda la vida. La desaparición de la figura paterna deja al poeta sumido en una desolación aún más profunda. La visión ha terminado, el silencio ha regresado y la noche parece haberse convertido en un reflejo exacto de su alma. Allí donde antes existía una pequeña esperanza, ahora solo permanece la certeza de la pérdida. El poeta comprende que aquella aparición no fue una ilusión nacida del cansancio. Era un mensaje. Era la despedida de un padre que había abandonado definitivamente el mundo de los vivos. Desde ese instante, cada recuerdo adquiere un nuevo significado. Todo lo vivido junto a él se transforma en un tesoro imposible de recuperar. En el gran reloj del destino, donde cada sufrimiento marca una hora distinta, aquella se convierte en la más amarga de todas. El santuario íntimo de sus sueños queda devastado. Las ilusiones que habían iluminado su existencia parecen apagarse una tras otra. Lo que antes era esperanza se convierte en memoria, lo que antes era presencia se convierte en ausencia. La imagen del padre ocupa entonces todo el pensamiento del hijo. El poeta recuerda el amor inmenso que sentía por él. Recuerda la protección recibida durante la infancia, los consejos escuchados junto al hogar y la confianza que siempre depositó en su cariño. Durante mucho tiempo había creído que ese amor era una especie de escudo capaz de protegerlo contra cualquier desgracia. Ahora comprende que ningún afecto humano puede detener el avance de la muerte. Y esa comprensión despierta en él un profundo sentimiento de culpa. Comienza a hablarle directamente a su padre, como si pudiera escucharlo desde la distancia que separa a los vivos de los muertos. Le pide perdón. Le pide perdón por haber confiado demasiado en la permanencia de la vida. Le pide perdón por haberse alejado. Le pide perdón por no haber estado presente durante sus últimos momentos. La idea que más lo atormenta es precisamente esa, no haber podido acompañarlo cuando llegó la hora final. Mientras su padre enfrentaba la muerte, él permanecía lejos, separado por la distancia y por el destino. No pudo estrechar su mano. No pudo ofrecerle un último abrazo. No pudo escuchar sus últimas palabras. Ese pensamiento se convierte en una herida abierta. Imagina los últimos instantes del padre. Imagina el lecho donde expiró. Imagina la habitación silenciosa. Imagina la despedida que nunca escuchó. Y cuanto más imagina, más profundo se vuelve su dolor. A partir de ese momento los recuerdos de la infancia regresan con una intensidad extraordinaria. Vuelve a contemplar la cuna donde transcurrieron sus primeros años. Sobre ella se extendía un cielo azul que parecía eterno. Cuando era niño, cada vez que levantaba los ojos encontraba 2 estrellas brillando sobre su existencia. Aquellas 2 estrellas simbolizaban el amor de sus padres,
la seguridad del hogar y la felicidad de una época que parecía destinada a durar para siempre. Ahora el paisaje ha cambiado. Cuando vuelve a mirar hacia ese cielo imaginario, descubre una ausencia. Una de aquellas estrellas ha desaparecido. La muerte ha apagado su resplandor. La metáfora resulta devastadora. El universo emocional del poeta ha perdido uno de sus astros principales. El firmamento de la infancia ya no está completo. La armonía que conoció durante los primeros años de su vida ha sido rota para siempre. Frente a esta realidad, el poeta reconoce los límites del conocimiento humano. Confiesa que ignora los secretos de la muerte. No sabe qué ocurre más allá del sepulcro. No sabe si el amor puede sobrevivir dentro de la tumba. No sabe si quienes parten continúan recordando a quienes permanecen en la tierra. No posee respuestas para esos misterios. Lo único que sabe con certeza es que el recuerdo de su padre sigue vivo. Dentro de su corazón permanece una llama que no logra extinguirse. Esa llama arde silenciosamente. Se alimenta de la gratitud, del cariño y de la nostalgia. Mientras exista, el padre seguirá ocupando un lugar sagrado en su memoria. Por eso el poeta eleva su figura a una categoría casi religiosa. Entre todos los recuerdos que conserva, ninguno posee tanta importancia como el suyo. En la religión íntima de su corazón, el padre se convierte en la presencia más venerada, en el símbolo supremo del amor y de la bondad que marcaron su vida. Aunque la muerte haya levantado una barrera imposible de cruzar, el vínculo afectivo permanece intacto. La distancia no puede destruirlo. El tiempo no puede borrarlo. La ausencia no puede vencerlo. Y así concluye esta etapa del poema, con un hijo que llora la pérdida irreparable de su padre, que se reprocha no haber estado a su lado durante los últimos instantes y que encuentra consuelo únicamente en la fidelidad de sus recuerdos. Entre lágrimas y evocaciones, la figura paterna deja de pertenecer al mundo físico para convertirse en una presencia eterna dentro de su alma. Después de evocar la figura de su padre como el ser más amado dentro de la religión de sus recuerdos, el poeta llega al tramo más íntimo y doloroso de Lágrimas. Ya no intenta luchar contra la realidad. Ya no busca explicaciones para la muerte. Tampoco interroga al destino con la esperanza de modificar lo ocurrido. Ahora solo queda la aceptación del sufrimiento. La caída de su padre en el abismo insondable de la muerte ha transformado para siempre su manera de contemplar la existencia. El mundo que conoció durante la infancia ha desaparecido. Aquella seguridad que alguna vez sintió bajo la protección paterna se ha roto para siempre. El poeta contempla la vida desde una perspectiva distinta, marcada por la experiencia de la pérdida. Sobre su frente parece extenderse una niebla helada. No se trata de una niebla real, sino de una sombra espiritual que acompaña todos sus pensamientos. Es la sombra del duelo. Es la conciencia permanente de la ausencia. Allí donde antes veía horizontes luminosos, ahora percibe un crepúsculo interminable. Acuña describe este estado como una noche sin oriente. Es una imagen profundamente simbólica. El oriente representa el lugar por donde nace el sol, la dirección desde donde llega la luz del amanecer. Una noche sin oriente es una noche que nunca termina, una oscuridad privada de esperanza y de renacimiento. De igual forma, el dolor que experimenta el poeta parece no ofrecer ninguna salida visible. La tristeza se convierte entonces en compañera inseparable de sus días. Cada recuerdo del padre vuelve acompañado por una emoción distinta. A veces es gratitud. A veces es nostalgia. A veces es arrepentimiento. En otras ocasiones es simplemente silencio. El poeta comprende que existen pérdidas que ninguna palabra puede reparar. Existen heridas que permanecen abiertas aun cuando los años continúan avanzando. Y existen amores cuya intensidad aumenta precisamente después de la muerte. Mientras reflexiona sobre ello, vuelve a dirigir sus pensamientos hacia el ser amado que descansa bajo la tierra.
Ya no habla desde la desesperación que dominó los capítulos anteriores. Su voz se vuelve más serena, más suave, más resignada. Comprende que el descanso del Padre debe ser respetado. Comprende que la muerte ha puesto fin a sus sufrimientos terrenales. Comprende también que el amor auténtico no consiste únicamente en aferrarse a quien parte, sino en permitirle descansar en paz. Por eso sus palabras adquieren el tono de una despedida solemne. Padre, duérmete. La frase contiene una ternura extraordinaria. No habla de la muerte como una destrucción absoluta. Habla de ella como de un sueño profundo. Como de un reposo sagrado al que finalmente ha llegado el ser querido después de las fatigas de la vida. Desde la distancia que separa a los vivos de los muertos, el poeta envía sus cantos, sus recuerdos y sus adioses. Todo aquello que ya no puede expresar mediante abrazos o palabras pronunciadas frente a frente, intenta transmitirlo por medio de la poesía. La poesía se convierte en puente, en homenaje, en oración, en ofrenda. Sus versos vuelan simbólicamente hacia la tumba donde descansa el Padre. Allí, sobre la piedra funeraria que cubre sus restos, el Hijo deposita el tesoro más valioso que posee, su amor inquebrantable. En este punto la composición alcanza una de sus imágenes más hermosas. La tumba aparece sola en medio de la noche. El silencio rodea el sepulcro. La oscuridad parece extenderse hasta el infinito. A primera vista podría parecer un lugar abandonado. Un lugar dominado por la muerte. Un lugar donde nada permanece vivo. Pero el poeta imagina algo distinto. Imagina que su amor es capaz de iluminar ese sitio. Imagina que la fidelidad de sus recuerdos puede vencer parcialmente a la oscuridad. Imagina que la distancia entre ambos puede reducirse gracias al poder del afecto. Entonces surge la metáfora final. En la noche interminable del sepulcro, su alma será una estrella. La imagen recoge varios de los símbolos que aparecieron a lo largo del poema. Las estrellas habían acompañado la infancia del poeta. Las estrellas aparecieron durante sus recuerdos más felices. Las estrellas representaron la presencia protectora de sus padres. Ahora una de ellas se ha extinguido. No obstante, otra luz permanece. La luz del Hijo. La luz de la memoria. La luz del amor que se niega a desaparecer. Así concluye esta etapa de lágrimas. El dolor continúa existiendo, aunque ya no domina completamente al poeta. La tristeza sigue presente, aunque ha sido transformada por la aceptación. La muerte ha separado físicamente al padre y al hijo, aunque el recuerdo mantiene vivo el vínculo entre ambos. Frente al silencio del sepulcro, el poeta ofrece una promesa eterna: mientras exista su memoria, la figura de su padre jamás quedará sumergida en la oscuridad. La última parte de Lágrimas reúne todos los sentimientos que han acompañado al poeta desde el inicio de su relato. La despedida del hogar, la separación de la infancia, la visión sobrenatural del padre, la revelación de su muerte y la aceptación del duelo convergen ahora en una reflexión final sobre la memoria y el amor. A lo largo del poema, Manuel Acuña ha recorrido un camino profundamente humano. Comenzó siendo un hijo que abandonaba la protección de su familia para enfrentarse al mundo. Durante ese trayecto descubrió que el tiempo transforma todas las cosas y que ninguna felicidad terrenal permanece intacta para siempre. La experiencia de la pérdida le enseñó una verdad dolorosa: quienes amamos no pueden acompañarnos eternamente en la vida material. Es.wikisource.org. Al llegar al final de su evocación, el poeta contempla nuevamente el largo sendero de sus recuerdos. Cada episodio parece surgir ante sus ojos como una imagen lejana. Vuelve a ver la casa de la infancia. Vuelve a escuchar las palabras pronunciadas por su padre durante la despedida. Vuelve a sentir el abrazo lleno de lágrimas con el que comenzó su viaje. Vuelve a contemplar el horizonte que se alejaba mientras él abandonaba el hogar.
Y vuelve a experimentar la emoción desgarradora de aquella noche en la que la figura paterna apareció entre las sombras para anunciar una despedida definitiva. es.wikisource.org. Todos esos recuerdos forman ahora una sola historia. La historia de un amor filial que ni la distancia ni la muerte han podido destruir. El poeta comprende que la existencia humana está hecha de encuentros y separaciones. Las personas pasan por la vida dejando huellas profundas en el corazón de quienes las aman. Aunque los cuerpos desaparezcan y las voces se extingan, esas huellas continúan existiendo. Esa es la lección que surge de sus lágrimas. No son lágrimas de rebeldía contra el destino. No son lágrimas de desesperación absoluta. Son lágrimas nacidas del cariño. Lágrimas que conservan vivo el recuerdo de un ser amado. Lágrimas que se convierten en homenaje. Lágrimas que expresan gratitud. Acuña transforma así el dolor en una forma de fidelidad. es.wikisource.org. Mientras recuerda a su padre, comprende que el amor auténtico no desaparece cuando llega la muerte. Cambia de forma. Deja de manifestarse mediante la presencia física y comienza a vivir dentro de la memoria. Cada recuerdo conserva algo de la persona ausente. Cada evocación rescata una parte de aquello que parecía perdido. Por esa razón, el poeta ya no contempla el sepulcro únicamente como símbolo de destrucción. Lo contempla también como un lugar sagrado. Allí descansan los restos de quien le dio la vida. Allí reposan las manos que lo guiaron durante la niñez. Allí duerme la voz que le enseñó el valor y la esperanza. El respeto hacia esa memoria se convierte en una obligación moral y afectiva. es.wikisource.org. La imagen de la estrella, presentada en los versos finales del poema, adquiere entonces todo su significado. La estrella simboliza la permanencia. Simboliza la luz que continúa brillando aun cuando la noche parece dominarlo todo. Simboliza la capacidad del amor para sobrevivir al paso de los años. El poeta promete que esa luz no se extinguirá. Mientras conserve memoria de su padre, la estrella seguirá iluminando la oscuridad del sepulcro. Mientras su corazón continúe latiendo, el nombre del ser amado permanecerá vivo. Mientras existan sus versos, también existirá el homenaje que ha construido con ellos. es.wikisource.org. De esta manera, Lágrimas concluye como una elegía filial. No es solamente un poema sobre la muerte. Tampoco es únicamente una evocación nostálgica de la infancia. Es, ante todo, una declaración de amor hacia un padre ausente. A través de sus recuerdos, Acuña retrata el sufrimiento provocado por la pérdida, aunque también muestra la capacidad humana para conservar el afecto más allá de la desaparición física. El duelo no elimina el amor, lo transforma en memoria. La ausencia no destruye los vínculos, los vuelve invisibles y permanentes. Las lágrimas que dan título a la obra recorren cada etapa de esta experiencia. Aparecen en la despedida del hogar. Aparecen durante la visión nocturna. Aparecen al descubrir la muerte del padre. Aparecen junto al sepulcro y durante la oración final. Al concluir el poema, esas lágrimas dejan de representar únicamente dolor. Se convierten en un símbolo de fidelidad. En la prueba de que el amor verdadero sobrevive a la distancia, al tiempo y a la muerte. Y así, bajo la luz silenciosa de una estrella eterna, el poeta cierra su canto, conservando para siempre en su corazón la imagen de aquel padre cuya memoria seguirá acompañándolo mientras exista vida en su alma. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.